Gobernador Axel Kicillof aquí, que venía inauguraste. ¿Venías de dónde? Varela, inauguramos Varela. un jardín de Ahí infantes, está, un jardín de infantes. hermoso, precioso, digno, de calidad, escuela pública, que las familias... Yo a veces me pregunto si estas teorías económicas, estas ideas, estas ideologías, no parten también del absoluto desconocimiento, de la ajenidad, de la falta de empatía, porque si vos vas ahí no podés sostener, voy a cortar las obras, no va a haber una escuela más, porque está dejando a muchísima gente, realmente a muchísimas familias que no tienen otra alternativa, porque no es que agarren la pala, la agarran 1000 veces más que los Milei, los Marra y todos esos juntos. Uh-huh. Pero lo que pasa es que no tienen ingreso porque venimos a hacer como en todo el planeta, digamos, con las particularidades de cada lugar. Entonces una escuela nueva y lo que lo valora la comunidad educativa, los maestros, hermosa. Y después de esa nos fuimos a una que habíamos inaugurado el año pasado, también precioso, un jardín de infantes, el 949, 240 alumnos, antes iban 100 alumnos, el resto no iba, no tenía escolarización porque no tienen plata para pagarse un jardín de infantes. No sé cómo explicarlo ya, porque parece que en este tiempo nos olvidamos todo lo que sabíamos, incluso un poco se perdió esa comprensión más profunda, decía recién sensibilidad, pero bueno. Para sintetizar, empezamos por 5º año consecutivo las clases, el primer día de clases del calendario, nunca, si uno mira para atrás, y nosotros en estos 4 años no tuvimos un solo día de medidas de fuerza, de paros provinciales, y tal vez algún sector, pero por cuestiones provinciales, a veces por cuestiones nacionales. De hecho, el lunes creo que están llamando una medida de fuerza, y decía, siempre iniciar las clases para nosotros, respetar todo el calendario, que no haya problemas, digamos, que lleven a que las clases se suspendan en general. Nosotros tenemos 5.200.000 alumnos, ¿no? Toda la capital federal son 3 millones de habitantes. Nosotros tenemos casi el doble solo de alumnos. En alumnos tienen casi dos el doble, capital federal. 2 capital federal. Entera. Ese número. Sí, 5.200.000, 20.000 escuelas, 400.000 maestros y maestras, sí, eso, 100.000 auxiliares aproximadamente. Esos son los volúmenes de 17 millones de habitantes, medio país. Entonces, que empiecen las clases es importante, que haya clases es importante, la calidad educativa, por supuesto que es importante. Y decían, bueno, a vos no te cortas las clases, pues tenés vínculo con tal dirigente sindical o no. Y yo digo, prueben con no bajarle el sueldo a los docentes si quieren que haya clase. No digo subirlo ni siquiera, nosotros, pero por lo menos no bajarlo. Y vos fíjate que hay un factor común entre Vidal, Macri y Milei. Vidal, en los 4 años de gobernadora, que bueno, tuvo muchísimos días sin clase, pero porque la hostilidad de ella, que creo que ahora se arrepintió, dice que se fue un error pelearse con los maestros y maestras. El problema no era la pelea, era que le ajustó 20% del sueldo a todos los trabajadores, y bueno, obviamente no son sueldos altos, porque uno dice, bueno, ¿qué? No son sueldos altos, entonces obviamente el resultado fue el que se vio, más la falta de mantenimiento de las escuelas. Hoy estamos empezando las clases a pesar de Milei. Hizo los esfuerzos, todos los que pudieron, para que no haya... Te escuché recién en el noticiero, levantaron esa frase tuya. ¿Qué significa todos los esfuerzos de Milei para que no... Mira, las obras que había... 64 escuelas que están en construcción en diferentes grados de avance con fondos nacionales, algunas cerquitas de terminar, son convenios que no es que puede asumir la provincia, más allá de nuestras dificultades, porque hay un contrato, hay un convenio, quien la financia, quien la diseña y supervisa, quien la construye, bueno, todo eso se llaman convenios tripartitos, pues municipio, nación, provincia. Con eso habíamos hecho muchas escuelas. Nosotros tenemos inaugurada con la de hoy 211 nuevas escuelas, nunca tampoco. Vos fíjate, Vidal en sus 4 años hizo 65 escuelas nuevas, pero anunció con Macri 3.000 jardines de infantes. Sí, me acuerdo. No los hizo 65 edificios nuevos escolares, reconocido por ella misma. Nosotros, más que triplicar en los primeros 4 años de gobierno, con una particularidad. 2 fueron de pandemia, donde no se podía hacer obra. O sea que en 2 años hicimos
200 escuelas. Y ahora, Vidal, mira el número, Vidal inaugura 65 en 4 años, Milei en 2 meses para 65 obras. Una locura. 64 son estrictamente. Entonces, claro, paran las obras y le quitó sueldo a los docentes, Milei, de todo el país. Y quiero recuperar la secuencia, porque hoy va a hablar. ¿Vas a estar? Sí, va a hablar y seguramente, bueno, va a decir un montón de cosas. Yo le pediría que explique lo siguiente. Corta el fondo de incentivo docente después de que se le cae la ley ómnibus. Uh-huh. Lo de la ley ómnibus fue el episodio de torpeza y digamos, inexperiencia, incapacidad legislativa más grande del que por lo menos yo tenga recuerdo. Y en el medio, Milei y todos ellos diciendo son todos desde coimeros, les dijo a los diputados, a inútiles, a idiotas útiles. En el medio de eso, cuando le aprueban en general, a los mismos que había puteado, para que se entienda bien, les dijo héroes. O sea que estas cosas ocurrieron. Después, cuando se va a la votación en general, En particular. con la ineptitud, con la inoperancia que tienen, bueno, incluso el propio episodio de la caída de la ley es culpa de Milei, porque no querían voltearla, sino que querían pasar un cuarto intermedio, dijeron va a comisión, y cuando vas a comisión hay que votarla de nuevo en general. Uh-huh. De hecho, 2 funcionarios, uno el responsable del pedido y otro el ministro del Interior, Franco, exhibiendo su absoluta ignorancia de los asuntos legislativos, fueron a decir, no, ya está aprobada en general, y ya no. Entonces, bueno, vos podés equivocarte, pero si te equivocás también por desconocimiento, y es una situación distinta. Y después de eso trascendió que en una reunión de gabinete, Milei dijo que a los gobernadores no les voy a dar un peso, los voy a dejar sin un peso, los voy a fundir. Y como resultado de esto, al poquito tiempo interrumpe un fondo, que es este fondo de incentivo docente, y el fondo después vinieron otros, pero el de transporte, el compensador del transporte para el interior, que es el interior, y nosotros somos parte del interior también. La provincia de Buenos Aires no es la capital, o sea que es el interior. Así que también para la provincia de Buenos Aires. Corta esos fondos para el boleto de colectivo, diciendo voy a fundir a los gobernadores en venganza. Y a los gobernadores, bueno, el fondo de incentivo docente es plata del gobierno nacional al bolsillo de los maestros de todo el país. O sea que les baja el sueldo a los maestros. Enojado porque los funcionarios de él y su fuerza política y sus aliados no pudieron aprobar una ley y trastabillaron, cayeron, bueno. Esa es la situación. Y no lo funde a los gobernadores, le baja el sueldo a los maestros y le aumenta el bondi a millones de personas. Sí. La provincia de Buenos Aires, 1 millón de personas, que les aumenta el bondi al boleto de 1.000 aproximadamente. Yo decía boleto Milei, porque sale 1.000. Ahora, ¿y cómo vas a hacer para afrontar esto? Porque el panorama y lo que viene no es mejor. Bueno, ya es todo una señal que ante esta situación tan adversa, nosotros tomamos la política inversa, que es tratar de seguir fortaleciendo el sueldo docente, el sueldo de los trabajadores y trabajadoras, con los recursos de los que disponemos, y a pesar de los embates para recortar diferentes recursos, porque vendría a ser así, o me votan o los fundo, pensando que es una cosa contra el gobernador o contra el gobierno. Y es contra la sociedad, contra la gente, contra el pueblo, contra el laburante, contra la clase media que la está liquidando. Y mirá que vos decías, no pará, vengo de recorrer, ¿no? La semana pasada, ahora vengo de Varela, pero la semana pasada en San Martín, en Tapalquén, Chascomús, bueno, 5 localidades creo que hice la semana pasada, y en todos lados se ve lo mismo. Está esto, pero el problema más grave, más rotundo, el aumento de los remedios, sí, los medicamentos. Uh-huh. Hablando con intendentes de nuestra oposición, estuvimos ayer en Necochea y Quequén, hablando con intendentes de la oposición que nos acompañan a estas reuniones y escuchando a los sectores, porque era el cierre de la temporada, contándonos en los hospitales municipales de remedios. Me hablaba de morfina, un intendente, me hablaba de diferentes medicamentos necesarios
que subieron 3000% desde que llegó Milei, porque desreguló el mercado de medicamentos, y es algo de que de teoría económica este hombre no entiende nada, realmente no entiende nada. Y lo digo porque además porque conozco a muchos que piensan como Milei, pero es una escuela marginal, pequeña, que defiende el monopolio, por ejemplo. Yo siempre he discutido con los economistas convencionales, con los economistas ortodoxos, con los economistas mainstream, lo llamamos nosotros, la corriente principal, los mayoritarios, y no llegan a este extremo. Esto es dentro de la economía ortodoxa, neoliberal, el extremo del termómetro, es una cosa. Entonces defiende los monopolios, defiende la desregulación absoluta de todo, cosa que no pasa en ningún lugar del mundo. En esos países que la admira tampoco, menos todavía. En Estados Unidos, en los países europeos, hay subsidios al transporte para que puedan viajar todos, hay regulación en los sectores monopólicos o concentrados, porque el problema con un monopolio, y lo puede ver cualquiera, solo alguien que esté tan dislocado de la vida real puede pensar que está buenísimo un monopolio porque genera más inversión, adelanto tecnológico. Lo escuchaba el otro día, me escuché su charla completa ahí en la reunión de los republicanos, ¿no? Que fue una charla para economistas. Para mí no pasa un examen. Sí, vi una nota sobre ese tema. No, pero lo pienso realmente. No es que yo no le quiero faltar el respeto, porque me parece que no podemos responder nosotros ni con agresión, ni con burla. No lo digo con sorna. Lo digo... Está preocupado, parece. Sí, muy, muy. Porque es un sector de la teoría económica y de la teoría política. El otro día Carrió hablaba del anarcocapitalismo, que es muy, muy pequeño, muy marginal y que nunca tuvo a su cargo el gobierno de un país. Entonces digo, los medicamentos, la nafta, los alimentos, y bueno, y sobre eso, un ataque a los gobiernos que tenemos que dar respuesta, a los gobiernos municipales y provinciales, porque cuando alguien no se puede comprar el remedio, le aviso a Milei, ¿qué es lo que hace? Porque no lo puede pagar en la farmacia porque subió de una manera exponencial. ¿Qué hace? Va al hospital público a pedir el remedio, porque si no, se enferma más o hasta se muere. Uh-huh. Entonces lo va a pedir al Estado. Si él, mientras tanto, le recorta los fondos al gobierno provincial, que son los fondos que también después van a los municipios, y bueno, va a pasar esto, porque son las dos cosas a la vez. El sistema de salud, que se habló en la provincia de Buenos Aires, está todo estallado, pero acá en Capital también, sí. Y el sistema privado, las prepagas, más importantes, más caras, no sé, o de Swiss Medical, y me comentan, si me equivoco, que lo corrijan. Ahora, cuando llaman a un médico, pagan, no sé, 100, 200.000, 300.000, 400.000, no sé, el afiliado, el asociado, y le piden un copago. Un copago, sí, te piden eso. Le piden más, bueno, entonces sobre la cuota de la prepaga tenés que pagar un copago, muy pocos pueden. ¿Y por qué no sirve el monopolio? Porque él dice, no, está buenísimo, porque un multimillonario, hablando ahí a los multimillonarios, que lo aplauden a cuatro manos, porque dice, a estos no le cobran impuestos, son héroes de la sociedad, los multimillonarios. Entonces, ¿qué pasa? Dice, si vos lo limitás, le limitás el precio, porque la teoría económica cualquiera, incluido Adam Smith, que no está de acuerdo con el monopolio. Esto es una escuela muy particular de pensamiento, y muy marginal, muy primitiva. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, si gana muchísima guita, ¿qué puede hacer? Invertirla. Y es bueno para todos, porque hay más inversión. Puede ponerla en el banco la presta. Claro. Más inversión, entonces buenísimo para todos, buenísimo. Es la teoría del derrame ya a nivel infinito. Nunca funcionó. Dice, y si lo esconde y si lo entierra en el piso, mejor, porque hay menos circulante. No, Milei entierra dólares y entierra, no hay menos circulante. Bueno, es una cosa muy extraña, extravagante, extraña. Y yo digo cuál es el efecto real del monopolio y de la concentración acá en la Argentina, que para productos muy importantes para la vida de todos nosotros, productos de limpieza, productos de aseo personal, alimentos, en casi todos los rubros de alimentos, panificados, galletitas, pero leche, lácteos, hay muy pocos productores. Entonces, todo el mundo sabe que cuando alguien tiene un poder monopólico, lo que puede hacer es cobrar más caro, porque como regula cantidad y precio, no es que hay competencia,
Entonces, aunque venda menos, compensa Claro. o intenta compensar subiendo el precio lo menos que vende. En el medio se quedó un montón de gente afuera y sin consumir cosas básicas. Eso es lo que está pasando. Y él dice, bueno, generan adelantos tecnológicos, no Milei. Acá son empresas transnacionales que para la Argentina, bueno, tienen la materia prima muy abundante y después, por manejar el mercado, pueden fijar precios. No es una guerra contra eso. Digo, en todos los lugares del mundo hay regulación, hasta en Europa para las ganancias que tienen los canales de comercialización. Podemos decir un montón de ejemplos. O sea, todos han vivido equivocados. El mundo está todo equivocado, incluso los ejemplos que señala, No sé. porque no aplica la teoría de Milei, que no se aplicó nunca en ningún lado y que no sostiene prácticamente nadie. Entonces, puede ser que haya tenido una epifanía o un contacto, y no lo burlo, porque él dice, él habla, hoy salió otra Lo de cosa, pero Moisés. me dice, sí, que tiene contacto con un perro muerto. Y con Moisés. Sí, sin burlarme de esto, pero porque si no parece que uno quiere chicanear. No es chicana, es grave, es serio, es complejo que esto esté pasando, porque si no, no podemos tener discusiones normales, puntos de vista. Todos los que no piensan exactamente como él están terriblemente equivocados y a veces pasa la agresión. Ahora, Axel, recién hablabas, bueno, vamos a enfrentar esto con recursos propios. Ahora, en algún lado son finitos los recursos, y si te empiezan a ahogar van a ser más finitos todavía. Digo, se especula, moneda. Vos el otro día sugeriste algo de los puertos, nos quedamos todos mirando eso. ¿Qué recursos tiene la provincia como para enfrentar eso? Mira, yo digo esto. Yo creo que nosotros tenemos que propender, intentar que las cosas estén dentro de un cauce que tenga que ver no con mi ideología, que la tengo y por supuesto y la defiendo, lo que yo creo que debería ser. Por lo menos respetemos la Constitución, respetemos a aquellos que fueron votados, porque Milei cree que todos los demás que fueron votados no tienen la legitimidad que él tiene. O sea, él habla desde la legitimidad, que no le reconoce a los demás gobernadores, como si hubiera un voto calificado que lo votó a él en un balotaje, porque él saca 30 en las PASO, 30 en las generales, y después va a un balotaje donde hay dos opciones y termina ganando, y todos lo reconocemos. Pero bueno, nosotros en la provincia de Buenos Aires se impuso Unión por la Patria por 20 puntos de diferencia. Ni siquiera en el balotaje gana Milei en provincia de Buenos Aires, pero bueno, eso no es ni para castigar a nadie, ni para enojarse, ni para desconocer a los demás. Y hay ciertos parámetros en los que vivimos, y él también juró por la Constitución Nacional. Uh-huh. Entonces ahí está el tema del federalismo, por ejemplo. Y no es verdad que el gobierno nacional se puede desentender de todo, y menos todavía fundir a las provincias. Entonces cuando él dice no le voy a girar un mango menos la ley de coparticipación, lo que está haciendo es no hacer obra en las provincias. ¿Dónde va a hacer la obra? O el gobierno nacional no tiene que hacer obra. ¿Para qué hay un ministerio de infraestructura? Entonces estamos discutiendo cosas en medio del terraplanismo, discutiendo cosas básicas. Y un gobierno, un gobernador, un funcionario, un dirigente, tiene que estar para tratar de dar una mano. Si a alguien no le alcanza para conseguir los alimentos, tendría que ver cómo lo puede disponer, no estar como enojado con la realidad de una manera tan violenta. ¿Pero tenés bueno, plan B? ¿Tenés plan B? Lo que digo, claro, todos esperan que nosotros, y ese día yo planteaba eso, Milei no pasa fondos, tiene responsabilidad de pasar fondos. Ahora nosotros fuimos a la Corte Suprema, Sí. entró la denuncia, y vamos a tratar de usar todos los mecanismos que están contemplados en el sistema para hacer esto en nuestra Constitución, en nuestras leyes, en nuestras instituciones, para que estas cosas que son ilegales no sigan. Pero ¿qué es lo que pareciera? Que tenemos que tomar reacciones de disolución nacional. Que cada provincia se comporte como si fuera un país. Pero ahí yo no sé si le ganamos a Milei con esto que tiene, o simplemente se está aplicando un plan que es muy complejo y peligroso. Por eso me dicen, bueno, ¿y qué vas a hacer? Y yo voy a tratar de evitar por todos los medios tomar medidas que vayan en contra de lo que nosotros pensamos que tiene que ser el funcionamiento del país, que es que haya un gobierno nacional que se responsabilice de las cosas que pasan en las provincias, porque en las provincias y en los municipios viven todos los habitantes de la Argentina, no viven en otro lado. Entonces pensar que te estás peleando con un gobernador, pero entonces quitarle recursos que son
para la salud, para la educación, para la obra. Cloaca, ha parado 1000 obras en la provincia de Buenos Aires. Imprescindible, es muy importante. O que agarren una lista y digan estas sí, estas no, y que vean cuáles son privilegios o lo que quieran. Pero este desentenderse de todo es desertar de funciones y obligaciones que entiendo que tiene un ¿Sentís que presidente. puede ser un plan de él esto? Obligarlos a ustedes a tomar medidas extremas y quedar ustedes como lo malo de la película, esto de la disolución nacional. Yo lo veo hoy como un peligro porque es como que parece más dispuesto y no se lo quiero atribuir a sus planes porque no los ignoro y porque cambian además. Sí. Él dijo que asumía y a los 10 días no sé qué con el Banco Central no ocurrió, dolarizaba enseguida, no pasó. O sea que no sé qué es lo que piensa. Lo que sí digo es que si el gobierno nacional, que tiene facultades delegadas algunas, de las provincias, y no quiero volver a la historia, que a mí me apasiona, pero parece medio obvio. Las provincias se juntaron para formar un país y delegaron determinadas obligaciones y responsabilidades en el gobierno nacional, que se tiene que ocupar de esas cosas, y si no se ocupa es donde empieza a aparecer esta situación de abandono y de deserción del gobierno nacional. Pero además, para que Milei haga lo que hace o lo deje de hacer, los recursos salen de las provincias también. Ahí hay un pequeño detalle sobre el que quiero hacer un comentario. La provincia de Buenos Aires está más o menos el 40% de la población de la Argentina. Vive, trabaja, estudia, transcurre todo esto en la provincia de Buenos Aires. Y también paga impuestos. Esos impuestos que paga, que Milei subió impuesto país, subió retenciones, los pagan empresas, ciudadanos y procesos y laburantes de la provincia de Buenos Aires. ¿Y a dónde van esos recursos? Bueno, se delegó en algún momento que determinados impuestos los recaude el gobierno nacional. IVA, por ejemplo, ganancia, los recauda el gobierno nacional, pero de actividad que se hace en nuestra provincia. Por eso en el extremo uno puede decir todo lo que se hace en nuestra provincia y todo lo que se recaude que sea por nuestra provincia. Como si eso fuera una discusión entre provincias. Pero no, una parte muy importante va al gobierno nacional. Del total de lo que se recauda, de la recaudación total, nuestra provincia aporta el 40%. Pero de ese total, las provincias en general reciben un 40%. El 60 y pico va para el gobierno nacional. O sea que si uno busca quién vive de quién, dónde se generan los recursos, quién parasita, como ha dicho alguno, y bueno, el gobierno nacional vive de recursos recaudados en las provincias. Entonces, ¿qué es esto de no me importa las provincias, háganse cargo de todo? Si todo lo que hace él, incluso pagar religiosamente o generar negocios financieros, lo hace con recursos que se recaudan en las provincias. Y después, una parte de esos recursos se distribuye después en las provincias, esa es la coparticipación. De esa parte la provincia recibe el 20% aproximadamente. O sea, aportamos el 40% del total, recibimos el 20%, pero no del total. El 20% de aproximadamente el 30 y pico. Por eso nosotros recibimos el 7% de esos recursos, no el 20%. Entonces, con ese 7% dice que se encarguen de la educación, que se encarguen de la salud, que se encarguen... Y Boston diría, ¿no? ¿De qué te vas a encargar? Porque empieza a discutirse... ¿Y dónde va esa guita? La que no vuelve a bajar. Y en este momento, bueno, la única partida que creció es pago de servicios de deuda. Claro. Cayó jubilaciones, cayó educación, cayó... Después podemos discutir la importancia o los efectos del déficit fiscal. Podemos discutir 500 millones de cosas, la macroeconomía. Pero acá hay algo del funcionamiento diario, cotidiano de nuestra sociedad. Sin salud, sin educación pública, por más que Milei piense que el mercado resuelve todo, traigo una mala noticia, no resuelve todo. Pues los pibitas que empezaron hoy el jardín en un jardín nuevo, antes la mitad podía ir a un jardín que funcionaba, también estatal, porque no tienen para pagar una cuota, que funcionaba en un centro de jubilados. Después van y le toman el examen a ver cuánto aprenden. Bueno, no están en buenas condiciones. Yo no estoy defendiendo y diciendo está perfecto, falta un montón, hay que invertir más, hay que cambiar las formas pedagógicas, pero hay que cambiarlas no liquidándolas. Claro. Ahora, Y no privatizando todo, porque ese es el otro problema, y te digo algo de la educación y termino. El otro día estábamos en San Martín, arreglando una escuela. La comunidad, digamos, voluntariamente, solidariamente, va a limpiar las escuelas. En varios municipios pasa a pintarlas, municipios, la provincia, aportan materiales, qué sé yo, y se ponen las escuelas en condiciones. Es un trabajo feliz porque
los vecinas saben que en la escuela pública está la posibilidad de un futuro. ¿Qué quieren? Que después llegue al secundario, después a la universidad, y no tienen para pagarla. Entonces cuando dicen todo eso que sea privado, y bueno, después inventaron el verso del voucher, darle un algo que nunca se hizo. Nunca se hizo tampoco. Claro, darle algo para que le pague como si fuera privado. Pero no tiene sentido porque en buena parte de la provincia de Buenos Aires, el único efector, el único prestador, el único que da educación y da salud es el Estado. Entonces no va a ir a otra escuela y hacerla competir. Entonces, estábamos ahí en San Martín, en una escuela, y nos cuenta la directora que se le inscribieron 20 alumnos nuevos. Tenía una matrícula de 400, 20 nuevos que vinieron a buscar una matrícula en la pública. ¿Y de dónde son? De la privada de enfrente. Claro. De la privada cruzando la plaza. Y es privada, más o menos. Es subsidiada. Nosotros pagamos de esa de enfrente, el 100% de los salarios lo paga la provincia, no paga algunos otros gastos, y después la gestión es privada, muchas veces confesional. Entonces, la cuota era 35 lucas el año pasado. Este año se irá, bueno, hubo 200 y pico de inflación, qué sé yo, se irá, pongamos, de 50 lucas. No lo pueden pagar, entonces se van a la pública. Entonces vino a privatizar todo, está estatizando. Porque la gente va al hospital público, va a la escuela pública a buscar lo que ya no se puede pagar porque le subió el alimento, le subió el remedio y está viendo... Pero Axel, estás hablando de un gobierno que no cumplió 3 meses todavía. Es que claro, Esta charla la tendríamos dentro de 2 años. Bueno, vos fíjate, CAME, que no es el gobierno para la discusión esta del consumo. CAME, la última estadística que mostró, gobierno de Milei, cayó 17% el consumo, 32. 35 por ahí. Sí, era, 35. Sí. 47 el de la farmacia. No es solo remedios, porque en la farmacia se venden otras cosas. O sea que no es que cayó a la mitad la compra de remedios. Cayó muchísimo, pero no a la mitad, porque es lo último que se abandona el remedio. Capaz el desodorante, capaz el shampoo, pero el remedio es lo último. Estamos en esa situación. Entonces hay una caída del 35, dice CAME, en 2 meses. Y en todo el gobierno Macri, 4 años, la estadística del consumo de CAME durante los 4 años de Macri es que cayó el 17. O sea que la caída del consumo es el doble que en el gobierno de Macri, pero no en 4 años, sino en 2 meses. Y encima con una larga agonía de pérdida de poder adquisitivo ya de, podríamos decir, de hace 8 años. Ahora, Axel, a eso te quiero sumar algo que me parece que se habló poco en estas horas y que es algo importante que va a empezar a suceder en el área metropolitana de Buenos Aires en los próximos días, que es el tema de las tarifas. Ayer estuvo la audiencia pública, el gobierno básicamente va a cambiar completamente el esquema de subsidios. Cuando uno ve cómo es el esquema de subsidios que propone el gobierno, da la sensación de que se va a quedar afuera casi todo el mundo. Usuarios residenciales van a quedar muy pocos, usuarios industriales subsidiados no va a quedar ninguno. ¿Qué están pensando en la provincia de Buenos Aires con respecto a esto? No, primero, nosotros, yo lo decía, primero sostener lo que venimos haciendo, que es mucho, pero va a ser, yo diría, a priori imposible compensar o sustituir todo lo que el gobierno nacional hacía y deja de hacer. Nosotros tenemos 1000 obras funcionando. ¿Cómo están? Catopodis lo que está tratando de hacer es que continúen esas 1000 obras. Veremos los ritmos, veremos las posibilidades, pero son 1000 obras que tienen que ver con escuelas, tienen que ver con rutas, tienen que ver con cloacas, tienen que ver con agua potable, tienen que ver con obras eléctricas. Pues si vos no llevas energía, después el privado ni va. El Estado tiene que dar la infraestructura y después sobre eso, y eso nos pasa en buena parte de la provincia. Venimos trabajando muy bien, 1000 obras. Hay 1000 obras que son nacionales. Esas corta el gobierno nacional y es lo que vos decís, Jorge. Nosotros intentamos sostener lo que llevamos adelante, aún bajo los embates que estamos viendo, el intento de asfixiar, la quita de fondos efectiva que ya hay a las provincias todas. Ya está. Y después a cada una, bueno, sostener, pero no vamos a poder sustituir. Entonces, el aumento en las tarifas, que además es el aumento en el costo de la energía, más allá del aumento a las distribuidoras, que es un aumento que sigue la inflación o sigue algo, pero el aumento de las distribuidoras es para ponerlo como la nafta, a valor internacional la energía en la Argentina, en dólares.
pagarla lo mismo Ujú. que valor internacional. Y a eso se suma la quita de subsidios. Por eso también. yo el otro día decía, sería la quita de subsidios en general, que pague la gente la energía el valor que se paga en Nueva Claro. York. El problema es que el sueldo en Estados Unidos es 10 o 15 veces más grande que el sueldo promedio acá en dólares. Entonces, pagar en dólares el litro de nafta, como se paga en España, en Italia o en Estados Unidos, cuando acá el sueldo es 10 veces más bajo, y bueno, esos son los problemas que vamos a tener, tratando de cobrar la energía a valor internacional, porque va a estar hecha básicamente con hidrocarburos a valor internacional, y eso se lo pasan al usuario. ¿Nosotros qué podemos hacer con eso? Y el costo de la energía es lo que la compañía distribuidora, que está bajo jurisdicción provincial, tiene que pagarle al que se la vende. Y seguramente van a dejar que esos precios se fijen libremente y van a ponerlo a valor internacional. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Eso va a aparecer en la factura y nosotros no podemos sustituir, podemos sostener lo que tenemos. No se podemos puede ir a la sustituir. justicia por este tema, Sí, porque hay sí. algunos dicen los aumentos pueden ser de entre 300 y 800%. Bueno, dicen. Macri cuando llegó hizo eso. 3.000 metió. Macri Angulo. metió 3.000%, llegó hasta 1.600, pero veníamos de otra situación. Una cosa es 3.000 sobre las tarifas que teníamos, otra cosa claro. es estos números sobre la tarifa actual. Y digo, el gobierno provincial, la energía la van a comprar unos privados, que son las distribuidoras, al valor que fije el gobierno. Entonces después iba a llegar a la provincia de Buenos Pero, Aires. Axel, lo que yo digo, lo que se busca es que te estalle la provincia. Ya no es una provincia fácil de gobernar, digamos compleja. Lo dicen todos. Todos los gobernadores que pasaron, cuando se fueron, dijeron, la puta, lo que es gobernar esto. ¿Vos sentís que están apostando a que te estalle? Mira, por eso, atribuirle intencionalidad, no lo sé. No lo sé, sinceramente no lo sé. No sé qué buscan porque no hay cosas que, además de las que ocurren y las que hace el gobierno nacional, que tienen que ellos salir a explicar varias veces y dicen no la ven, no la entienden. Pero no es que me lo digan a mí. Hay muchas cosas que están haciendo que no se entiende cuál sería el resultado, en qué tiempo, cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que estoy viendo yo? El otro día fui a Necochea y cuando lleguen los tarifazos, mucha pyme va a cerrar. Me lo decían ellos, tenemos reuniones, ayer si lo ven en las redes, cada vez vienen más. Todos los sectores productivos, el turismo, obviamente, la gastronomía que tiene que ver, pero también vinieron los que tienen que ver con el puerto, con el transporte, vinieron todos los sectores productivos económicos de Necochea. ¿Y qué te dicen? Estamos con el agua al cuello no, con el agua... Puede haber sido la lluvia o la playa. Claro, la lluvia en la playa, está bien. Cantaste a Luis Miguel. No, pero a veces Pero te hace puedo- falta pero- llegar y explicar que veníamos batiendo récords todas las temporadas, porque vos me decías, bueno, porque había dificultades con la distribución. Yo siempre reconocí, acepté y lo dije. Salario, distribución, son temas que quedaron claramente pendientes, pero sin embargo, y calidad de empleo en general, bueno, perfecto. Ahora alguno tal vez dijo, y peor no podemos estar. Sí. Y en 2 meses estábamos viendo un deterioro porque lo veíamos recién viniendo para acá. ¿Se puede llevar el auto al taller? Cayó el otro día estuve en Toyota inaugurando una inversión muy importante en Zárate. Toyota es una fábrica que pegó el salto exportador, que hoy es la principal exportadora, con un crédito del Bicentenario. Del gobierno. Del gobierno. Mira. Del Bicentenario, para aumentar la capacidad productiva. Decíamos, ponemos 300 millones, bueno, en total era una cosa de 800, pero me decía ahí que la producción era 300 millones para después poder exportar 1.200. Y el privado, por la incertidumbre, no lo quería hacer. Se hizo, se devolvió. Vos fijate. Se hizo un acuerdo con el sindicato. Sí, pero También. pero ¿por qué no es privado contra Estado? Y no es todo mercado o todo Estado. Por eso llaman colectivista, comunista Larreta. Sí, a la reta le dijeron comunista, sí. Por eso, cosas por el estilo, digo, porque es o todo privado, y el otro día decía destruir el Estado por dentro. Destruir el Estado por dentro, algo así, que sería su función. Y es raro porque la Constitución sobre la que juró no le da ni esas atribuciones ni ese mandato a un presidente. Es muy anticonstitucional. Ahora, Proponerse destruir el Estado
¿Y ustedes los gobernadores están alineados? Porque uno sintió que a Torres salieron rápidamente a bancarlo y con vos tuvieron un poquito más de recelo, tal vez por la ideología, qué sé yo. Mira, la provincia de Buenos Aires siempre, históricamente, dentro del concierto de provincias argentinas, y repito, nosotros desde el primer día de gobierno decimos, nosotros consideramos que la provincia de Buenos Aires es parte del interior. Después está el llamado conurbano, digamos, el Gran Buenos Aires. El AMBA que descubrimos con la pandemia. Sí, pero ese AMBA, epidemiológicamente, hay una conexión, pero la identidad bonaerense del conurbano no es la de la capital. Y no lo planteo los porteños, no planteo como en términos peyorativos ni de discusión. Simplemente digo, lo bonaerense con su complejidad, con su enormidad, siempre en las demás provincias, y bueno, también hay que mostrar actitudes. Yo creo que la provincia de Buenos Aires tuvo a veces actitudes centralistas. Nosotros estamos tratando, desde que iniciamos, de darle una identidad distinta a la provincia, porque es una identidad productiva. Nosotros tenemos fábricas, tenemos campos, tenemos pequeños productores, tenemos pymes. Digamos, producción y empleo. Es más, las fábricas no están en la ciudad de Buenos Aires. No. A veces está la sede central, entonces pagan impuestos en Claro. la ciudad de Buenos Aires. Pero las plantas Las están... plantas Pero ya se laburan. están yendo a la provincia. Ah, también, Sí, hay mucho. Bueno, hay zona norte y zona verdad, sur. sí, se está haciendo Mucho un polo edificio interesante. corporativo. Sí. Que para mí es importante desde el punto de vista también impositivo y no en una disputa con la ciudad de Buenos Aires. Digo simplemente, digamos, cada cosa como tiene que ser para poder fomentar. Porque después, ¿por qué la provincia de Buenos Aires, si tiene el 40% de la población, el 40% de la producción, con el 7% del total de los recursos o con el 20% de los recursos coparticipables no le alcanza? ¿Por qué? Porque si hay toda esa gente, son 300.000 kilómetros cuadrados, también tenés la mayor cantidad, la mayor proporción, no la mayor pobreza en índice, sino la mayor cantidad, si los toma a todas las situaciones de vulnerabilidad, la mayor cantidad está en la provincia. O sea que 60% aproximadamente de las familias por debajo de la línea de pobreza están en la provincia de Buenos Aires, del total de familias bajo la línea de pobreza. Aunque hay otras provincias que los indicadores son más bajos, pero no importa. ¿Cómo atendemos eso? Y con recursos, después podemos discutir todo lo demás, cómo se aplican, cuáles son las prioridades, todo eso está para discutir y yo eso lo acepto, pero tiene que haber recursos. Y la provincia de Buenos Aires viene arrastrando este problema hace mucho tiempo y obviamente, ¿qué es lo que uno observa? Que bueno, que a veces las otras provincias tienen este recelo de, bueno, vienen a pedir los recursos y yo creo que hay que dar esa discusión, no de provincia contra provincia, sino cómo hacemos Pero un país. ahora lo entienden ellos, ahora que sienten que le están metiendo el Estamos dedo de trabajando, están estamos laburando. trabajando bien. Sí, estamos trabajando bien. Yo lo dije desde el primer día, tengo un diálogo abierto con todos los gobernadores, desde el respeto, que son ¿Hay un chat de representantes. gobernadores? Sí, que son representantes votados por cada uno por su pueblo, por su sociedad, por su provincia. Y lo mismo que respeto a la investidura, digamos, del presidente de la nación, respeto a la de los gobernadores, y uno buscaría puntos de contacto. ¿Y tenés punto de contacto con el gobierno? ¿Hablas con alguien de este gobierno? Yo puntualmente tuve al principio algunas conversaciones, algún encuentro incluso con el presidente cuando fue a Bahía Pero Blanca. eso fue en Bahía. Sí, que vino y dijo, yo sé que confío que se pueden arreglar con lo que tienen. Sí, me acuerdo. Sí, y una palmadita. Y así ¿Ese fue. fue todo el diálogo? Con el traje No, naranja. no, tuvimos una reunión de trabajo porque No, pero con el digo- intendente Sí. y después otra vez que fue una reunión de gobernadores, no, y ahí yo tuve una intervención y tuve una intervención Milei que prácticamente me respondió focalizado porque yo le había planteado con mucha frontalidad algunos de estos problemas que iban a ocasionar, las políticas de ajuste, porque él reconoció ahí que no es lo que prometió en campaña esto que está haciendo. Que no es lo que ¿Cómo dijo. fue eso? ¿Cómo fue eso? No, él dijo que no explicó muy bien por qué, pero que lo que estaba haciendo era un programa de ajuste ortodoxo. Y eso, bueno, tal vez para el oyente que querrá decir, bueno, yo le digo para un profesor, doctor o economista, o qué sé yo estudié programa de ajuste, es uno de los temas. Y un programa de ajuste ortodoxo es una receta que se aplicó muchas veces en la Argentina, a diferentes gobiernos, que consiste
en básicamente reducir gasto público, llamémoslo gasto público por ese, y siempre los mismos renglones, que son los que están reduciendo este gobierno: obra pública, jubilaciones, los llamados subsidios y transferencias a las provincias. Todos los programas, el de Macri, Es de manual, digamos. Está aplicando un manualcito, y eso es lo que vino a decir, y lo mismo de siempre. O sea que es un ajuste muy profundo. Y tiene una historia muy larga, muchos episodios, incluso previos a los que uno recuerda, que son Martínez de Oz. Bueno, puedes seguir viendo. Después tiene un plan ortodoxo, tiene como objetivo bajar los salarios. No solo de los trabajadores del Estado, sino en general. La baja de salarios es uno de los objetivos del programa, que se lo llama en general reforma o flexibilización laboral. Pero significa bajar el sueldo. Bajar el sueldo. A veces porque piensan, caso después de Cristina, que había sueldos en términos regionales, en términos históricos, de los mejores, tanto medido en dólares como medido en poder adquisitivo. Bueno, decían, los sueldos están demasiado altos, se pueden bajar, hay que bajarlos, que cada uno según su productividad. Bueno, y esta idea de que bajando el consumo vas a reducir la inflación, ¿no? Sí, a veces no lo dicen porque Milei anda con lo de la inflación monetaria, pero es una inflación de demanda, porque él lo que piensa finalmente es: emitís moneda y esa moneda se la das a uno que la gasta, y eso hace aumentar los precios. No es que aumentan los precios porque sí, es a través de gente que aumentan los precios, y a esa gente le tienen que sacar los pesos. Entonces, de todas las maneras posibles. Tarifazo, apertura importadora, reducción del crédito. No quiero ni ser demasiado exhaustivo en esto porque, bueno, llevaríamos un rato, pero quiero dejarlo en claro. Este programa es el que dijo Milei que está aplicando. Y tampoco sorprende tanto, porque... y no sorprende que sea una contradicción con lo que dijo en campaña, porque él dijo en campaña que iba a haber un ajuste. Yo los escuché festejar al ministro, al presidente: hay un ajuste, y esta vez la gente votó un ajuste. Pero yo le pongo una salvedad, porque busquen una sola cita, un solo pasaje, entrevista, discurso, donde Milei no haya dicho que el ajuste esta vez iba a ser distinto, porque iba a ser a la casta, a los políticos, a qué sé yo. Entonces, el ajuste de subsidios y, por tanto, al boleto de colectivo no es ni a la casta ni a los políticos. El ajuste de las jubilaciones no es ni a la casta ni a los políticos. El ajuste en términos de aumento de alimentos, remedios, no es ni a la casta ni a los políticos. Y podemos seguir el FONID, el Fondo de Incentivo de Docente, supongo que no es ni a la casta ni a los políticos. O sea que no cumplió lo que dijo en la campaña, que es, para traducirlo en lenguaje común: votame porque yo voy a hacer ese ajuste. Con ese ajuste vamos a tener un superávit. Con ese superávit no vamos a emitir más. Si no emitimos más, no va a haber inflación. Pero el ajuste no es a vos. Votame porque no es a vos, es a otro. Es a otro, digamos, con algún nombre, a otro. A vos no. Y lo que está empezando a observar la mayoría, aún los que lo votaron, es que el ajuste sí era a ellos. Ahora, ¿pero con quién tenés diálogo? Digo, ¿y con Franco? No, ¿Hablás? todos los ministros de cada una de las áreas, está en diálogo con su par. Pero vos hablás con alguien, en medio de este quilombo. Del gobierno nacional. ¿No te llamó alguien en medio de este quilombo? Bueno, las veces que vinieron me dijeron: arreglate. Entonces, sí, que fue lo de Bahía Blanca. O sea, pero quiero decir, por eso, no quiero exagerarlo. Yo digo, nosotros, institucionalmente, entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, hay conversaciones. No, el gobernador, pero hay conversaciones y hay una instrucción de todos los ministros de todas las áreas: comuníquense con su par del área nacional, que a veces ni siquiera está nombrado. Claro, en general, lo que dicen es lo siguiente: yo quiero, por ejemplo, fondo docente. Hay un fondo importante que tiene que ver con la llamada quinta hora. Y lo explico. En las escuelas de todo el país, en muchas, que son no jornada completa, sino de mañana o de tarde, son 4 horas. Esto de quinta hora es agregarle 1 hora, que uno dice: bueno, la quinta hora, 1 hora más. Bueno, pero si vos tenés 190 días de clase y le agregás 1 hora por día, es como tener 45 días de clase más, porque es un cuarto más. Claro. Entonces es muy importante. Después, obviamente que hay que mejorar la pedagogía, la calidad educativa, todo lo que quieran, pero hay que tener a los pibes ahí. Entonces, el gobierno nacional había lanzado una política de jornada extendida y quinta hora, que eso implica un montón de readecuaciones, y lo pagaba el gobierno nacional como una política nacional para todas las provincias: fomentemos más clases, más horas de clase,
que a mí me parecía bien. A todas las provincias, también la provincia de Buenos Aires. Entonces nosotros pasamos de que 30% de las escuelas tenían jornada extendida y ahora, cuando terminó el primer mandato, 70% tenían jornada extendida. Pero claro, ¿qué pasa? Todavía el ministro Silioni está viendo si el responsable del área de educación puede conseguir, porque aparentemente tiene interés, sostener la quinta hora, pero a él no le definen. Entonces va a pasar como con este fondo de fortalecimiento. Un día no te lo pasan más, por ahora no lo pasaron, pero dicen, bueno, vamos a ver. Y esto es una denuncia. O sea, te levantás todos los días esperando que te metan un sablazo. Yo no. No, bueno. No, claro, Pero la gente, Yo digo. no. Sí. Porque si dejan de pasar la plata de la quinta hora, hay muchas familias que se habían No. organizado. Es un daño a la gente. No, pero por eso. Sí. Cuando digo un sablazo a vos, estoy hablando de la provincia. A No, eso voy. está bien. Yo lo comprendí, pero quiero ser muy preciso con Sí. esto porque es al gobernador que no haga no sé qué le voy a cortar la quinta hora. ¿La No, a la quinta hora gente. de qué? ¿El subsidio del colectivo de qué? ¿Y no qué va a esperás? cortar. La situación de la sociedad, por eso yo digo siempre nosotros, más en esta situación, donde estamos hablando de perros muertos, de Moisés, de las tablas, de no sé qué, de una ideología narcocapitalista que hay que ir a buscarla. Lo decía Carrió el otro día el diccionario, porque es foránea. Sí, no sí, es de claro. acá, no es que No. acá. Entonces no tiene que ver con nuestra realidad, con nuestra historia, con nuestras necesidades. Están importando una ideología que no se aplicó en ningún lado y que esto vendría a ser un experimento para Laboratorio. aplicarla. Y por eso, y sin ponerme peyorativo, capaz está buenísima, ahora te digo, capaz está buenísima, pero ¿qué está pasando hoy? La gente no puede comprar la comida, la gente no puede subirse al bondi, la gente... Y es muy claro y concreto. ¿Para qué? Para dentro de 35 años ser Irlanda. Sí, ¿Quién quiere ser Irlanda? nadie. Pero no tampoco para pelearme con Irlanda, pero ¿quién se le hubiera ocurrido que nuestro modelo a seguir sea Irlanda? Que hay que ponerse a estudiar en qué tema nos queremos parecer a Irlanda. Por eso, estas cosas que pasan y que surgen, yo creo que hay que tomarse un tiempo. Primero, no dejarlas pasar, como no dejar pasar la agresión y las barbaridades que a veces difunden, porque dicen, no, yo no la escribí, la retuiteé. La está difundiendo, le está dando la Sí, difusión desde el lugar que ahora ya no es el señor este que daba clase de economía en no sé qué universidad, o que era asesor de no sé qué monopolio, porque él trabajó siempre para el monopolio de los aeropuertos. Sí. Y le gustan los monopolios. Entonces, no es ese, Ahora es es el el presidente. Claro, Lo último yo que también tengo que te tomar tenés eso. que ir, te tenés que ir, te tengo que dejar ir porque te van a matar. Hoy lo vas a ir a la apertura, digo. Y si tira algo, si habla de los gobernadores peyorativamente, ¿qué vas a hacer? No, bueno, yo creo que hay suficiente motivo y yo hablo con muchos gobernadores. Cada uno tomará su decisión. También a los legisladores dijo cosas muy insultantes que no hay que dejar pasar. No es ni una cosa superficial, ni anecdótica. Es grave, es grave. Y si tiene pruebas de lo que acusó a los legisladores, que cuando no le votaban era por coimeros, cuando le votaban ya no era por coimeros, era por héroe, cuando le volvieron a no votar era por... Bueno, entonces yo lo que quiero decir es que esas cosas no las tenemos que dejar pasar como sociedad, porque si el presidente de la nación, porque tiene una opinión, que además no va a fundamentar, imagínate el grado de violencia verbal, y como conocemos este país, con los efectos que puede tener la violencia verbal sobre las subjetividades, que genera en otros niveles. Por eso hoy en la escuela uno ve los cartelitos, siempre lo marca Silioni, nuestro ministro, que dice convivencia, Claro. paz, soberanía, Islas Malvinas. En la escuela, tal vez, ese es el problema. En la escuela se enseñan esas cosas, esos valores. Convivencia, la gente que tiene alguna discapacidad hay que darle una mano, hay que acompañarla, la que tiene, tenemos educación especial, hay que invertir más en eso porque a veces no tienen los recursos para pagar todo lo que eso significa y nos hace mejor sociedad. Nos hace mejor sociedad. Yo no entiendo quién puede pensar que está bueno vivir en un país que aunque vos tengas la guita para pagarte lo que quiera, a vos, al de al lado, a tu vecino, y te vaya bárbaro y no sé qué, y te comprás lo que querés o casi todo lo que querés, y hay un montón de gente que no puede y es objetivo, y no en Argentina, en el planeta entero. Entonces, bueno, lo decía el Papa el otro día, con palabras muy profundas sobre esto, pues parece que tenemos que discutir lo básico, la solidaridad, pensar en el otro, darle una mano, bueno, cosas que creíamos que estaban, bueno, toda esta discusión sobre la justicia social, Sí. bueno, cosas que
Yo estoy dispuesto a dar la discusión. darlo. Sí. Axel, te dejo ir porque te tenés que ir. Te agradezco mucho que hayas venido. Vamos a estar atentos hoy a la noche con lo que va a pasar en el Congreso. No, esperemos que se dirija con respeto y si tiene alguna denuncia para hacer, que esté fundada y así sucesivamente, porque si no, esto no es tuitear en tu casa y qué sé yo y algunos seguidores. Estamos en otra situación que la tiene que comprender el presidente y bueno, y uno necesita ese diálogo institucional, ese trabajo institucional, esos acuerdos institucionales entre los diferentes niveles de gobierno. No sé para quién gobierna el presidente de la nación si no es para la gente que vive en los municipios y vive en las provincias. Es eso, es eso. Gracias, Axel. Gracias a ustedes. 12:37, dale.